Imagine descubrir un tesoro oculto durante siglos, capaz de cambiar su vida de una manera que ni siquiera sueña. Esta es la esencia de la carta a los romanos, una escritura que va mucho más allá de las palabras antiguas. Es la voz viva de Dios que hace eco a través del tiempo, lista para revolucionar su forma de ver la fe, la gracia y la existencia misma. Pablo, el hombre que una vez fue un perseguidor implacable de cristianos, ahora no escribe con la espada de la condena, sino con la pena de redención. Arrestado en Corinto, no le preocupa acusar a nadie, sino revelar una verdad tan poderosa que todavía conoce los cimientos: Dios no solo perdona, sino que justifica al pecador. Este mensaje no fue enviado a ninguna parte, fue dirigido al corazón del Imperio Romano, donde los judíos y los gentiles, aunque divididos por prejuicios y dudas, fueron llamados a la misma esperanza. Romanos no es solo la teología, es el Evangelio en su forma más pura, una explosión de luz en medio de la oscuridad de la ley. Es la promesa de que en Cristo las corrientes del pasado se rompen y comienza una nueva vida. Casi 2 milenios después, estas palabras continúan encendiendo fuegos en los corazones inactivos, para despertar la conciencia y revelar la gloria de un Dios que no se rinde contra nosotros. Si usted, como yo, cree que este no es un libro simple, sino una reunión divina disfrazada de letras, entonces detenga todo ahora y declara: quiero escuchar lo que Dios tiene que decir a través de los romanos. Porque lo que viene a continuación no es solo una lectura, es una invitación para sumergirse en el trabajo que redefinió el cristianismo para siempre. La apertura de esta carta es un terremoto teológico. Paul no pierde el tiempo, se presenta no como su propio dueño, sino como propiedad de Cristo. Un siervo llamó a una misión que trasciende las fronteras. Separado para anunciar buenas noticias que no son nuevas, fue prometida por los profetas y grabadas en las Escrituras. ¿El centro de todo? Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Un hombre de carne, descendido del rey David, cumpliendo profecías milenarias. Pero también Dios en esencia, confirmado por la resurrección, un milagro que ninguna tumba podría contener. Es a través de este Cristo que Pablo recibe su autoridad y propósito: traer el mensaje de fe y obediencia a todos los pueblos, incluidos los romanos, aquellos que, a pesar de las diferencias, fueron amados por Dios y llamaron a ser santos. El apóstol no oculta su admiración por esta comunidad, cuya fe ya fue comentada sobre el mundo. A veces incesantemente para tener la oportunidad de estar entre ellas, no imponer doctrinas, sino para fortalecerlas con dones espirituales, creando un ciclo de aliento mutuo. Y luego viene la declaración de que sacude cualquier escepticismo: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque este mensaje no es una filosofía frágil, sino el propio poder de Dios para salvar, cualquiera, en cualquier lugar, sin distinción. La justicia divina no es un premio perfecto, sino un regalo accesible por fe. Una verdad tan antigua como las Escrituras: los justos vivirán por fe. Pero la carta toma un curso inesperado. El mensajero de la gracia ahora expone la dura realidad del juicio. La ira de Dios no es un mito, es una respuesta justa a la rebelión humana, a aquellos que, sabiendo la verdad, prefieren ahogarla. No hay excusas: desde la creación, la existencia de Dios es evidente. Su poder y deidad brillan en cada detalle del universo. La humanidad, sin embargo, ha cambiado la adoración al creador de ídolos hechos a imagen de criaturas, hombres, animales, cosas sin vida. ¿El resultado? Una espiral degradante. Dios, en su justicia, les permite seguir sus propios deseos, hundiéndose en pasiones que se distorsionan a la naturaleza más básica, la naturaleza humana. Hombres y mujeres abandonan lo natural, sumergiéndose en relaciones que reflejan su ruptura con lo divino. La mente está dañada y lo que estaba mal se celebra. Paulo luego pinta un retrato aterrador de una sociedad sin Dios: injusticia, mal, codicia, odio, traición, arrogancia. Una lista que parece las noticias de hoy. Peor aún, incluso sabiendo que tales actos merecen la muerte, no solo los hacen, sino que aplauden quien los hace. La conclusión es inevitable: todos, sin excepción, están bajo el peso del pecado. Y solo hay una salida: justicia que ofrece el Evangelio. El segundo capítulo comienza con una advertencia aguda. Pablo apunta directamente a aquellos que se juzgan a sí mismos superiores, aquellos que señalan con el dedo a los demás mientras ocultan sus propios defectos. Cuando condenas a alguien, se está condenando a sí mismo, advierte. Porque al juzgar, olvidas que también te topas en las mismas piedras.
La justicia de Dios no tiene favoritos, cae sobre todos los que practican el mal, independientemente de quiénes son. Y luego, con una pregunta que resuena a lo largo de los siglos, Paul desafía: ¿crees que escapará? La respuesta está en las siguientes páginas, y puede cambiarlo todo. Aquí está la pregunta que cortaría el aire como una espada: ustedes, que condena a los demás por las mismas cosas que practicas, ¿realmente crees que escaparás del juicio de Dios? No es una pregunta casual, es un espejo erigido antes del alma. La hipocresía no es solo un defecto, es una trampa que el propio juez se prepara para sí mismo. Porque cuando apuntas tu dedo, otros 3 dedos te señalan. Y Dios no se ve engañado por las apariencias. Aquí Pablo desentrañar un misterio sobre el carácter de Dios: su justicia no es como la de los hombres. Mientras tengamos prisa, actúa pacientemente, pero no confunde su retraso con la indiferencia. O desprecia las riquezas de su amabilidad, tolerancia y largo plazo. Cada día que da es una invitación urgente, una oportunidad para darle la espalda al error y abrazar la verdad. Pero tenga cuidado, quien ignora esta llamada no es solo perder el tiempo, sino que está acumulando la ira. Como un tesoro maldito, cada acto de rebelión se deposita en el relato de un juicio futuro, donde no habrá excusas, ni privilegios, ni escape. Y cuando llegue este día, Dios no mirará el título que llevas, sino a las obras que has practicado. Para aquellos que persistieron en el bien, que buscaron gloria no para sí mismos, sino para Dios, la recompensa es la vida eterna, inobsable, inquebrantable. Pero para aquellos que vivieron para ellos mismos, que intercambiaron la verdad por la injusticia, lo que les espera no es un castigo impersonal, sino la ira de un Dios santo. Judío o gentil, religioso o pagano, la escala de Dios no pesa el origen, sino el corazón. Y aquí viene el golpe más llamativo: la ley no salva a nadie. No es suficiente escucharlo, decorarlo o estar orgulloso de ello. No son aquellos quienes escuchan la ley las que son justas ante Dios, sino aquellos que la practican. ¿Y el más sorprendente? Incluso aquellos que nunca han escrito la ley pueden, por conciencia, cumplir sus principios. La ley de Dios no es solo en tablas de piedra, sino que se registra en el corazón humano. Cada uno de nosotros lleva a un testigo interno que acusa o defiende, demostrando que nadie puede reclamar la ignorancia en el gran día. Pero luego Pablo gira su mirada a Israel, las personas que recibieron la ley, que gloria en Dios, que se considera una guía de ciegos y luz en la oscuridad. Y con una fuerte ironía, expone la tragedia: ustedes, que enseñan a los demás, ¿no se enseñan a sí mismo? El maestro que robó. El predicador que adulta. El celoso que profane lo que dice adoración. La hipocresía no es solo un pecado, es un escándalo que mancha el nombre de Dios ante las naciones. Y aquí está la verdad desnuda: la circuncisión, el sello del pacto, no vale nada si la ley se rompe. Un corazón no encendido que obedece a Dios vale más que un ritual vacío. Porque el verdadero judío no es el que está en el exterior, sino el que lleva la marca de Dios en el corazón, una circuncisión del corazón, no la carne. Y cuando parece que todo se pierde, cuando la humanidad, Judá y los gentiles, se declara culpable bajo el peso abrumador de la ley, Pablo prepara el terreno para la mayor revelación de todos. Porque si la ley solo expone el pecado, si ningún hombre puede ser justificado por sus obras, ¿dónde está la esperanza? La respuesta viene como un rayo en una noche oscura: pero ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. No es justicia conquistada por el esfuerzo humano, ni depende de rituales o tradiciones. Es la justicia de Dios, exitosa, ofrecida, accesible para todos los que creen. ¿Y el camino? Fe en Jesucristo. Porque todos pecados, todos fallaron, todos no alcanzan la gloria de Dios. Pero donde abundaba el pecado, gracia ha superado. Y aquí es donde cambia la historia. No por nuestro mérito, sino por la merced de la que pagó el precio que nunca podríamos pagar. Dios no solo nos ofrece perdón en frío o absolución burocrática, sino que nos presenta paz. No la frágil paz de los tratados humanos, que duran como se adapta, sino la paz que nace de un conflicto eterno se resolvió, la reconciliación entre el santo y el pecador. Habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz con Dios. Imagina el peso de estas palabras. Ya no enemigos, ya no condenados, ya no. Separado por una deuda invaluable. Ahora, acceso. Acceso a la propia gracia de Dios, como alguien que ingresa a un palacio no como un intruso, sino como heredero.
Y este acceso no es temporal, es una posición firme, una base inquebrantable donde nos mantenemos en nuestros esfuerzos, sino por la fidelidad de la que nos llamó. Y aquí viene la primera explosión de alegría, gloria con la esperanza de la gloria de Dios. No es una vaga esperanza, como los sueños que se disipan en el amanecer. Es la certeza de que algún día veremos cara a cara a quien nos ha visto en nuestra miseria y nos amó de todos modos. Pero Paul no se detiene allí. Nos lleva más profundo, a un lugar donde pocos se atreverían a ir, no solo eso, sino que también nos gloremos en las tribulaciones. ¿En tribulaciones? Sí, porque el sufrimiento, en manos de Dios, no es un fin, es un catalizador. Cada prueba que enfrentamos no es un castigo sin propósito, sino un incendio que se refina. La tribulación genera perseverancia, la capacidad de pararse cuando todo requiere retirarse. Esta perseverancia, a su vez, forja un personaje aprobado, un testimonio de que nuestra fe no es una fachada, sino arraigada. Y el personaje aprobado nos lleva a la esperanza, no la esperanza incierta del mundo, sino la esperanza que no confunde, porque está anclada en el amor de Dios, un amor tan real que podemos sentir su vergüenza en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Este es el secreto, Christian Ope no es un deseo, es una realidad temprana. No dependemos de las circunstancias, la suerte o el propio mérito. Dependemos de Dios, que ya ha demostrado su amor irrefutablemente. Porque sí, cuando todavía éramos pecadores, carrete, indiferente, incluso hostil, Cristo ha muerto por nosotros. Cuanto más, ahora que estamos justificados, seremos salvados de la ira a través de él. Si Dios no ha salvado a su propio Hijo, pero nos lo entregó, ¿cómo no nos dará, con él, todas las cosas? La lógica es abrumadora, si se ha hecho el mayor sacrificio, ¿qué más podría separar de este amor? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Peligro? Nada. En todas estas cosas somos más que ganadores. No porque seamos fuertes, sino porque el que nos ama es invencible. Ni la muerte, sin vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, el futuro, ni ninguna otra criatura pueden separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y aquí es donde el mensaje alcanza su clímax, la justificación no es solo el perdón en el pasado, sino una garantía para el futuro. La misma fe que nos declaró justas es la que nos sostiene en batallas, que nos llena de esperanza, y lo que un día nos llevará a la gloria eterna. No para nosotros, sino para Él. Incluso si el buen trabajo comenzó en nosotros hace 2000 años en la cruz y lo completará hasta Cristo Jesús. Y aquí Pablo presenta una verdad que revoluciona toda la lógica humana. El amor de Dios no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa que prueba en la acción más radical jamás vista en la historia. Imagine la escena más heroica que la mente humana puede concebir. Un soldado que se arroja sobre una granada para salvar a sus compañeros. Un padre zambullido para rescatar a su hijo. Incluso estos actos, tan nobles como raros, aún mantienen una lógica comprensible. El sacrificio para alguien que de alguna manera merece tanta devoción. ¿Pero Dios? No solo murió por nosotros cuando éramos injustos, lo hizo cuando éramos sus enemigos. Cuando nuestra rebelión lo desafió con cada respiración. Cuando nuestras manos fueron manchadas por el pecado y nuestro corazón, endurecidos contra él. Aquí es donde la cruz se convierte en la cuenca de la historia. No fue un gesto de desesperación, sino de iniciativa soberana. No era una oportunidad, sino el plano eterno de un Dios que, incluso antes de crear el mundo, ya había escrito nuestro nombre en sus palmas perforadas. Pero Dios nos demuestra su amor en el que Cristo murió por nosotros, todavía somos pecadores. Esta no es solo una declaración, es un cierto golpe contra toda la autoasumencia humana. Si incluso los hombres más altruistas dudaran en dar vida a un extraño, cuanto más por un traidor, Dios no solo lo hizo, sino que ha transformado esta muerte en la vida por nosotros. Y lo que viene a continuación no es mera consecuencia, sino una avalancha de forma gratuita, mucho más ahora. Habiendo sido justificado por su sangre, lo salvarán. Paul no está hablando de salvación incierta, sino una certeza matemática. Si el sacrificio de Jesús, un solo acto en la cruz, fue suficiente para declararnos justos. Dios santo, cuanto más tu vida resucitada, tu ministerio celestial como nuestro abogado no podrá apoyarnos hasta el final. La lógica es irresistible, sí, cuando éramos enemigos, Dios nos reconcilió con la sangre del Hijo. Ahora que somos sus hijos, ¿nos abandonaría? Imposible.
La misma mano que nos rescató de la oscuridad no nos dejará bajar por la luz. Esta es la paradoja que sacude los cimientos del orgullo humano. Nuestra alegría no es un aumento en la salvación, sino sus frutos naturales. No solo eso, sino que también gloremos en Dios. No es la arrogancia de aquellos que se jactarían sobre sus propias obras, pero el éxtasis de aquellos que, después de ser arrastrados de la basura al trono, no pueden contener la admiración por el autor de tanta misericordia. Y todo esto, justificación, reconciliación, alegría investigable, viene de nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Paul no se detiene aquí. Él sabe que para comprender la profundidad de esta gracia, necesitamos contrastarla con la tragedia que la hizo necesaria. Y así, como un cirujano que expone la herida y luego aplica el medicamento, nos lleva de regreso al Edén, cuando todo salió mal. Para un hombre, el pecado entró en el mundo y por el pecado hasta la muerte. Adán no era solo un hombre que cometió un error, fue el representante de toda la humanidad, el canal a través del cual la rebelión inundó la creación. La ley de Moisés ni siquiera se había dado todavía, pero la muerte ya estaba reinando, demostrando que el problema nunca ha sido la falta de reglas, sino la corrupción del corazón. Adán era una sombra distorsionada de lo que vendría, un anticristo ante Cristo, un rey que, en lugar de la vida, trajo condenación. Pero aquí está el giro que hace que la historia gire en sus hachas, el regalo de Dios no es como la ofensa. Si el pecado de un hombre ha arrojado al mundo al caos, la gracia de un hombre, Asus, dijo en nosotros un océano de la vida. El juicio de Adán nos arrastró hacia abajo, la justicia de Cristo nos eleva más allá de lo que nunca merecemos. La muerte reinó por uno, pero la vida reina para uno, y este no es un mal hombre, sino el Dios acarnado, cuya perfección anónima dejó del desobediencia de Adán. Paul resume con una simetría que reduciría el aliento de cualquier filósofo, además de un delito. Llegó el juicio sobre todos los hombres para la condena, por lo que por un acto de justicia vino el don libre sobre todos los hombres para justificar que da vida. No hay equilibrio aquí, sino un desequilibrio glorioso, donde Adán nos hundió, Cristo nos crió mucho más. La desobediencia trajo maldición, obediencia, bendición eterna. Y así, el apóstol cierra el círculo con una verdad que resuena como el trueno, donde abundaba el pecado, superaba la gracia. Pero aquí es donde algunos, torcer las palabras de gracia en la licencia para pecar, podrían susurrar: si la gracia aumenta donde abunda el pecado, ¿por qué no el pecado aún más? La respuesta de Paul no es un argumento, sino un grito, en absoluto. ¿Cómo nos atreveríamos a profanar la cruz convirtiéndola en una excusa para lo que vino a destruir? Bautismo, ese acto simbólico de inmersión en el agua, no es un ritual vacío, sino un sello de una realidad espiritual. Fuimos bautizados en su muerte. Cuando nos sumergimos en esas aguas, declaramos al universo que nuestro antiguo yo, esclavizado por el pecado, fue crucificado con Cristo. Y justo cuando se levantó, también emergemos, no por la misma vida podrida de antes, sino para una existencia nueva y pulsante con la vida de Dios mismo. Paulo no está hablando de metáforas. Él está describiendo una revolución. Nuestro viejo ha sido crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No se trata de mejorar el viejo, sino de enterrarlo. El pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque morimos a su dominio. Y si morimos con Cristo, viviremos con Él, no como una esperanza lejana, sino como una realidad presente. La muerte ya no tiene poder sobre Jesús, por lo tanto, no hay poder sobre aquellos que están en Él. Luego viene el desafío que resuena a través de los siglos: entonces te consideras muerto para pecar, pero vivo para Dios. No es una sugerencia, sino un orden. No es una invitación, sino un imperativo. El pecado puede llamar a la puerta, pero no tiene más clave para entrar. ¿Y por qué? Porque no estás bajo la ley, sino bajo gracia. La ley condenó, gracia libera. La ley señaló el dedo, gracia extiende tu mano. Pero Pablo prevé la próxima objeción: si no estamos bajo la ley, podemos pecar el bon. ¿Tade? Tu respuesta es un martillo, en absoluto. La gracia no es un cheque en blanco para la rebelión, sino el poder de una obediencia que la ley nunca podría producir. Utiliza una imagen aguda: somos esclavos de pecado o justicia. No hay un término medio. Es la vida eterna. Aquí está el corazón del mensaje: gracia no nos deja donde nos encontraste.
Ella nos arrastra fuera del pantano, nos lanza, nos usa con ropa nueva y nos levanta, no para volver al barro, sino para caminar a la luz. Y así, con un último golpe de su martillo teológico, Pablo termina el capítulo. El don libre de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. No es un premio por buen comportamiento, sino un regalo para corazones transformados. No es la recompensa del esfuerzo, sino el fruto del amor. La mujer que una vez se inclinó bajo el yugo de un marido muerto ya no es la misma. Fue liberada a un nuevo pacto. Así también nos sucede, la ley, que una vez nos dominó como un señor implacable, perdió su poder sobre aquellos que estaban unidos con Cristo en la muerte y la resurrección. Ya no somos esclavos de un código escrito en piedras, sino cónyuges de un amor que trasciende la carta. Has muerto por la ley por el cuerpo de Cristo, dice Paul, no como una sentencia de aniquilación, sino como una invitación a la libertad. La vieja relación se rompió para que pudiéramos casarnos con el que ganó la muerte. Y este matrimonio no produce hijos de obligación, sino frutos de una vida regada por el Espíritu. Pero aquí viene la pregunta que rasca la mente: si la ley nos encarceló, ¿es el villano de esta historia en sí? Paul no deja que la duda respire. De nada. La ley no es pecado, ella es el espejo que revela las manchas en nuestra alma. Sin ella, nunca sabríamos que la codicia es un veneno, que la mentira es un cuchillo, que la rebelión es un abismo. La ley es santa, justa, de buen, pero el pecado, este astuto parásito, lo usó como cebo. Tomó el mandamiento "no vas a codiciar" y lo convirtió en un gatillo para nuestra caída. Lo que debería guiarnos a la vida se ha convertido, en manos del pecado, en un instrumento de muerte. No porque la ley fuera defectuosa, sino porque nuestro corazón, enfermo, distorsionó su propósito. La ley no nos condena por malicia, nos expone para que, cuando veamos nuestra desnudez, nos encontremos con las túnicas de la gracia. Y luego, como un músico repentino cambia el ritmo de una balada a un suelo desesperado, Paul se sumerge en el abismo de su propia alma. Sé que la ley es espiritual, confiesa, pero soy carnal, se vende como esclavo para pecar. Aquí no hay teología fría, sino un hombre dividido entre dos mundos, lo que quiere hacer y lo que hace, el bien que aprueba y el mal que practicas. Es la lucha de todos los que han demostrado en gracia, pero aún siente los grilletes del pasado rascando los tobillos. Porque no hago el bien que quiero, pero el mal que no quiero, que yo hago. No es una excusa, es un diagnóstico. No es una rendición, es un grito de guerra. Pablo se describe a sí mismo como un campo de batalla donde se dignan dos leyes, la ley de Dios, que su espíritu abraza con el placer, y la ley del pecado, que todavía habita en sus miembros como un invasor terco. La mente dice sí a Dios, pero la carne, como traidor, obedece el pecado. El conflicto llega a su ague en un verso que resuena en los siglos: hombre miserable que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es una pregunta retórica, es el grito de un prisionero que golpea los bares de su propia alma. Pero antes de que se instale la desesperación, la respuesta explota como un rayo en la oscuridad: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. La solución no es un método, ritual o una fuerza de voluntad sobrehumana. Es una persona. Cristo no vino a darnos más reglas, sino a romper el poder de las reglas sobre nosotros. Pablo termina el capítulo con una tensión deliberada. Con la mente, sirve a la ley de Dios; con la carne, todavía siente el peso de la ley del pecado. No es una contradicción, es la realidad de quien fue salvado, pero aún espera la redención final del cuerpo. La ley no podía liberarnos. Solo el liberador pudo. Y luego, como si un director cortara de una escena de angustia a un glorioso amanecer, el capítulo 8 se rompe con una declaración que es un golpe en el cofre de la condena. Por lo tanto, no es una condena para los de Cristo Jesús. No. Poco, no o tal vez, Nest. El veredicto fue desgarrado. El juez golpeó al martillo a nuestro favor. ¿Y la razón? Porque la ley del Espíritu hizo lo que la ley de Moisés nunca podría: ella comenzó de las garras del pecado y la muerte. La ley era como un médico que diagnosticaba la enfermedad, pero no tenía el medicamento. Dios, sin embargo, no nos dejó en la sala de espera. Envió a su propio Hijo, no en un cuerpo inmune al pecado, sino en la semejanza de la carne pecaminosa. Por eso, en la cruz, el pecado se condenará en el terreno donde reinaba. El veneno fue neutralizado con su propio antídoto. Lo cual era imposible para la carne, Dios logrado.
Ahora Pablo traza una línea divisoria: vivir en la carne no es solo ceder ante los deseos, estar en guerra con Dios. La mente carnal no se inclina, no se rinde, ella es enemiga. ¿Pero vivir en el Espíritu? Esto está respirando otro aire. Está teniendo ojos fijos no en lo que se está pudriendo, sino lo que queda. ¿Y el resultado? Vida. Paz. La capacidad, finalmente, de complacer a quien nos creó. ¿Pero cómo saber si pertenecemos a Dios? Pablo señala el sello invisible: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos habita en ti, el que resucitó a Cristo también vivificará sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ti. No se trata de sentir, sino de ser. El mismo poder que rompió las corrientes de la muerte de Cristo ahora vive en nosotros. Y si está en nosotros, se paga la deuda con la carne. Ya no somos deudores de sus deseos, somos acreedores de una herencia eterna. Y aquí el idioma de Pablo se vuelve íntimo, casi familiar. No somos sirvientes temblando ante un maestro, sino niños que se encuentran con los brazos del Padre. No has recibido el espíritu de la esclavitud para vivir nuevamente con miedo, escribe, sino que recibió el espíritu de adopción, por el cual lloramos: Abba, Padre. Esta pestaña no es un título lejano, es el murmullo de un niño que sabe que es amado. Y el espíritu en sí mismo nos testifica: sí, eres mía. Sí, eres heredero. Pero Pablo no nos deja flotar en nubes de éxtasis. Está anclado en la realidad: la gloria viene a través del sufrimiento, no en su ausencia. Los sufrimientos de la actualidad no son comparar con la gloria que se revelará en nosotros, dice. Toda la creación gime, como una mujer de trabajo, esperando el día en que los hijos de Dios se revelen al máximo. Y nosotros, que ya tenemos las primeras frutas del Espíritu, también gemen, no de desesperación, sino de expectativa. Esperamos la redención final, cuando incluso nuestros cuerpos mortales serán transferidos. Y en nuestra debilidad, cuando las palabras fallan y las lágrimas son nuestro único lenguaje, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Dios escucha lo que nuestro corazón no puede articular. Él conoce la mente del Espíritu, porque el Espíritu conoce la voluntad del Padre. Y así, Pablo nos lleva al vértice de la seguridad divina. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, a los que son llamados de acuerdo con su propósito. No es un quizás condicional. Es un inquebrantable sabemos. Y luego, como un general que desarrolla el mapa de la victoria, traza la ruta de salvación: conocido, predestinado, llamado, justificado, glorificado. Una cadena de oro que no pueden romper los enlaces. Dios no comienza lo que no termina. Si nos ha conocido antes de la fundación del mundo, nada, sin embargo, nada, podría separarnos del amor que nos dedicó a Cristo. Y entonces Paul cierra el capítulo con preguntas que no son preguntas, sino gritos de triunfo. Si Dios es para nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién presentará la acusación contra los elegidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién nos condenará, si Cristo es el que murió, se levantó e intercedió por nosotros? La respuesta es un silencio ensordecedor. Porque cuando Dios habla, incluso los acusadores están en silencio. Y cuando Cristo intercede, incluso la muerte pierde su voz. Esta es la verdad que resuena como el trueno sobre todas las dudas: nada, ausente nada, puede desgarrar al creyente del abrazo eterno del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién se atrevería a probar? ¿La tribulación, con tus cruel golpes? ¿Angustia, que aplasta al alma como prensa? ¿La persecución, con sus llamas devoradoras? ¿O hambre, que consume el cuerpo, o la desnudez, que expone la vergüenza o el peligro, que acecha como una sombra, o la espada, que cosecha sin piedad? No. En cada una de estas batallas, sí, incluso en ellas, no solo somos ganadores, sino más que ganadores, llevados por el amor de quien. Hasta la muerte y más allá. Y luego, como un martillo al disuadir el golpe final al yunque de la incertidumbre, Pablo proclama la declaración más audaz jamás escrita: estoy seguro de que no la vida ni los ángeles, no hay prisión, ni futuro, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura, absolutamente nada, no podría separarse del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Pero aquí, donde Triumph debería sellar la victoria, el corazón del apóstol se va. Para la misma mano que escribe estas palabras de gloria inquebrantable ahora se niega enfrentando un dolor que
Ningún argumento teológico puede sanar el rechazo de su propia gente. Con una honestidad que corta como una espada, Pablo confiesa: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, es mi testigo. Tengo una gran tristeza y un dolor que nunca cesa en mi corazón. No fue una tristeza pasajera, sino un duelo profundo, una herida abierta que explotó por Israel. Tan intenso fue su amor que, en un gesto de desesperación sagrada, incluso dijo: yo mismo podría ser un anatema, separado de Cristo, si salvó a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y luego, como uno expone una tragedia de movimiento lenta, Pablo enumera los privilegios que hicieron que la caída de Israel sea aún más devastadora: adopción como niños, gloria divina, convenios sagrados, la ley dada por Dios, el culto que levantó los cielos, las promesas que brillaban como estrellas. Eran los patriarcas, el Isaac, Jacob, y, sobre todo, de los suyos, según la carne, vinieron a Cristo mismo, bendijo a Dios para siempre. ¿Cómo podrían tener todo y aún perder los elementos esenciales? La pregunta quemó como fuego: ¿falló la palabra de Dios? Y la respuesta de Paul suena como un radio: no hay en absoluto. Porque Dios nunca dependía de los linajes humanos para cumplir sus promesas. El verdadero Israel no era una cuestión de sangre, sino de llamadas. Y para demostrarlo, se retira a los cimientos de la historia: Isaac, no Ismael, era el heredero de la promesa, aunque ambos eran hijos de Abraham. Jacob, no Esaú, fue elegido incluso antes de que él naciera, cuando ni lo había hecho bien ni mal. Ese propósito de Dios, según la elección, puede permanecer firme, no para las obras, sino para el que llama. Y aquí, donde la soberanía divina se revela a través de su majestad, la protesta humana surge: no es injusto, como si el Creador fuera responsable ante el sirviente. Pablo no duda, en absoluto. Dios no es injusto, Él es Dios. Tendré misericordia de quien tengo misericordia, y me compadezco a quien me sacudiré. No es una cuestión de mérito, sino de gracia soberana. Y si alguien todavía se atreve a cuestionar, Pablo lanza el desafío que cierra toda rebelión: tú, ¿quién eres tú, oh hombre, para discutir con Dios? Con la precisión de un orfebre, da forma a la analogía perfecta: el alfarero y la arcilla. Si el alfarero tiene derecho a hacer un jarrón para honor por honor y otro para deshonrar, ¿cuanto más Dios formó el universo no tendrá autoridad sobre sus criaturas? Pero la atención, la ira de Dios no es su objetivo final. Su propósito es que las riquezas de su gloria brillan en los vasos de la misericordia, preparadas de antemano para la gloria. Y estos buques no se limitan a un pueblo, incluyen judíos y gentiles, porque siempre el plan de Dios ha sido abrazar a todas las naciones. Las Escrituras lo confirman: llamaré a mi pueblo, a lo que no era mi gente, y, amado, a la que no era amada. Donde una vez se hizo eco del rechazo: tú no eres mi pueblo, ahora la adopción resuena: hijos del Dios vivo. Pero aquí está el misterio doloroso: Israel, con todos sus privilegios, ha tropezado. Mientras que los gentiles, que ni siquiera buscaban justicia, la encontraron, Israel, que corría detrás de la ley, se toparon con la piedra. ¿Y cuál era esta piedra? Cristo mismo. He aquí, puse un obstáculo en Sion, y el que cree en él no se confundirá. Intercambiaron la fe por las obras, la gracia por esfuerzo, y lo que debería ser su fundamento se convirtió en su ruina. El capítulo se cierra con el sonido de un corazón endurecido, pero la historia no termina aquí. Porque donde la ley ha fallado, la gracia avanza. Y donde el hombre tropieza, Dios extiende su mano. Transformación radical de la mente. No se trata de ajustar los hábitos o reformar los comportamientos superficiales, es una revolución interior. No de acuerdo con este siglo, advierte Pablo, como si dijera: no dejes que el mundo te moldee con sus patrones ras. Las ambiciones vacías y sus verdades relativas. El llamado es una renovación que desafía los cimientos del pensamiento humano. Porque cuando la mente se transforma, los ojos ven más allá de lo visible, el corazón discernir la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y la vida no se alinea con lo que es conveniente sino con lo que es eterno. Y aquí está la gloriosa paradoja: la entrega total no es una pérdida, sino el descubrimiento de la verdadera libertad. El sacrificio vivo no es una carga, sino la puerta a una existencia completa, donde cada elección, cada palabra, cada gesto es un eco de gracia que nos ha alcanzado. Pablo no está proponiendo un legalismo disfrazado, está describiendo la respuesta natural de un corazón que entendía el Evangelio.
Porque los que fueron rescatados del abismo no se contentan con vivir al borde del acantilado. Pero esta transformación no es un proyecto solitario. Por el contrario, continúa, en la medida de la fe que Dios se ha dividido en cada uno, use sus dones para servir. Aquí, la teología se vuelve práctica, y la gracia se manifiesta en las manos que funcionan, bocas que enseñan, los corazones se consolan. Paulo enumera los regalos: propacia, servicio, enseñanza, exhortación, contribución, liderazgo, misericordia, como herramientas no para exhibir, sino para construir. Cada regalo es un río que fluye de la misma fuente, la gracia de Dios. ¿Y el criterio para usarlos? Con sinceridad, con celo, con alegría, generosidad, con diligencia, con amor. El apóstol no permite que la espiritualidad se vuelva abstracta. Él baja al piso de la vida cotidiana. El amor no se finge. Odian el mal, se aferran al bien. No hay lugar para la fe que esté contento con hermosas palabras como el odio fermentado en el corazón. Acts de amor verdadero, en buenos que persiguen, alimentan a los enemigos, llora con los que lloran, celebra con los que celebran. Es una fe que no demuestra en los púlpitos, sino en las relaciones, no en teorías, sino en las trincheras de la coexistencia. Y luego, como un golpe final contra la autosuficiencia humana, Pablo lanza el desafío: no seas sabio con tus propios ojos. Porque la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que no somos los dueños de la verdad, sino sus sirvientes. ¿Y la forma de vivirlo? No hay retribución a nadie malo por mucho, no te dejas vencer por el mal, pero supera el mal con el bien. No es una estrategia de derrota, sino de victoria, debido al bien, cuando es persistente, tiene un poder que el mal nunca puede entender. Aquí, la doctrina se convierte en vida. La teología se viste con sandalias y camina por las calles. Y la llamada de Paul resuena como una invitación urgente: si la gracia nos ha llegado cuando éramos enemigos, ¿cómo no viviremos ahora como sus embajadores? La respuesta no está en las reglas, sino en una mente renovada y un corazón que, habiendo experimentado misericordia, no puede hacer nada más que derramarla. No debes juzgar quien come, porque Dios lo recibió. Aquí, Pablo desmantela la trampa de la autosuficiencia espiritual. La fe no se mide por la rigidez de las costumbres, sino por la confianza en el Señor. Lo que importa no es lo que está en el plato, sino el corazón que se inclina ante el que creó todo y santifica. Si el hermano más débil vive bajo el peso de los escrúpulos que ya ha superado, no es un signo de superioridad, es una invitación a la paciencia. Porque el reino de Dios no es una cuestión de comida o bebida, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Esta es la paradoja que muchos ignoran: la verdadera libertad cristiana no muestra, pero se da a sí mismo. Quien entiende que todo es puro, 1 Timoteo 4:4, no usa esta libertad para tropezar a su hermano, sino para servirle. Paulo es incansable en este punto: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que suceda a su hermano, Romanos 2:21. No es alimento el que contamina al hombre, sino la indiferencia que desglosa la comunión. El apóstol no está negociando principios, está revelando el núcleo del Evangelio: el amor se construye, mientras que el conocimiento sin amor destruye. Y luego, como cirujano espiritual, expone la raíz del problema: por lo tanto, ¿por qué juzgas a tu hermano? Cada uno de nosotros será responsable ante Dios. ¿Quién eres para orientar la conciencia de los demás? Excelentes disfrazados, pero Dios no se engaña. El juicio le pertenece, y solo a Él. Mientras tanto, nuestro llamado es buscar lo que conduce a la paz y la construcción mutua. No es coincidencia que Pablo use la imagen de un cuerpo aquí, así como los miembros no son rechazados por las diferencias, sino que se complementan entre sí. La Iglesia crece cuando cada uno abdica de el derecho a ser un juez para convertirse en un sirviente. Pero hay un peligro aún mayor que la división: hipocresía. Porque lo que comes estás seguro de que puedes comer, porque agradece a Dios, y lo que no come también gracias a Dios y es aceptado por Él. Ambos actúan por fe, y es la fe, no la dieta, lo que agrada a Dios. El problema no está en convicción, sino en la arrogancia de quienes piensan que su viaje es la medida para todos. Pablo desmonta esta ilusión con una pregunta aguda: ¿o te desprecia las riquezas de tu amabilidad, tolerancia y largo plazo? Romanos 2:4. Dios no nos trata como lo merecemos, sino de acuerdo con su misericordia, y es el mismo patrón que debemos extender a los hermanos. Y aquí,
el apóstol lanza el desafío definitivo: seguimos las cosas de la paz y la construcción del otro. No es un atractivo para la tolerancia pasiva, sino para un amor activo que elige bendecir donde los demás condenarían. Porque al final, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder, 1 Corintios 4:20, y este poder se revela cuando, en lugar de discutir las libertades, nos inclinamos para lavarnos los pies del otro. La unidad no es uniforme, es la sinfonía de las voces distintas que juntas cantan la misma gracia. Y esto, nos recuerda Pablo, es lo que hace que la Iglesia brille en un mundo dividido, no la ausencia de conflicto, sino la elección diaria de preferir al otro a uno mismo. Desplanta el corazón de un pastor que sabe, la fe no es un mapa estático, sino un viaje donde cada paso debe ser tomado con sus ojos en Cristo y sus manos extendidas a sus hermanos. No es coincidencia que comience el capítulo 15 con un imperativo que suena como un abrazo: nosotros, los fuertes, debemos llevar las debilidades de los débiles. No es una sugerencia, sino un llamado a la imitación del Maestro que, en lugar de aplastar la caña de azúcar rota, la sostiene. Isaías 42:3. La verdadera fuerza no se mide por la capacidad de imponer sus convicciones, sino por la voluntad de doblarse para criar a los que tropiezan. Pablo no está proponiendo una jerarquía de fuerte y débil, revelando que la madurez espiritual se demuestra en la capacidad de renunciar a los derechos en nombre del amor. No complacernos a nosotros mismos no es una invitación al masoquismo, sino a la revolución del corazón, el descubrimiento de que la libertad cristiana alcanza su plenitud cuando se convierte en el sirviente de la construcción de los demás. Y aquí está el secreto que desmantela cualquier orgullo espiritual: Cristo no se complació a sí mismo. El Rey del universo eligió la cruz en lugar del trono, las heridas en lugar de las coronas, el rechazo en lugar de los aplausos. Si Él, que era rico, se volvió pobre para nosotros, 2 Corintios 8:9, ¿cuál es el derecho que tenemos, sus seguidores, para exigir que el mundo, incluso la Iglesia, se doble a nuestros caprichos? Pero Pablo no se detiene en teoría. Él ancla esta verdad en las Escrituras, recordando que todo lo que se ha escrito antes no es simplemente historia, sino que vive en la enseñanza, un espejo donde vemos nuestro propio viaje reflejado en las luchas y victorias de Israel. La paciencia de Dios con su terco pueblo, el consuelo que surgió del desierto, la esperanza que sobrevivió al exilio, todo esto fue registrado para que hoy, cuando la división amenace con tragarse, podemos aferrarse a la misma promesa: Dios no renuncia a su pueblo. ¿Qué pasaría si no se rindiera con ellos? ¿Cómo nos atreveríamos a renunciar a los demás? Es en este contexto que surge la oración más urgente de Pablo. El Dios de paciencia y consolación te da el mismo sentimiento a los demás, según Cristo Jesús. No es una solicitud de uniformidad forzada, sino por una unidad orgánica, como un cuerpo que, incluso con diferentes miembros, palpita con un solo propósito. Imagínese, una iglesia donde judíos y gentiles, legalistas y liberados, tradicionales e innovadores, en lugar de cavarse, glorificar a Dios con una sola voz y un corazón. Este es el milagro que Pablo vislumbra, y eso solo es posible cuando recordamos una verdad explosiva: Cristo nos recibió. No después de enderezar, no cuando alcanzamos un patrón de santidad, sino en medio de nuestro desastre, con nuestras dudas, prejuicios y heridas abiertas. Y aquí es donde Pablo se vuelve radicalmente personal. No habla de un Dios abstracto, sino del Dios de la esperanza, que se llena de alegría y paz, no a aquellos que tienen todas las respuestas, sino a quienes se atreven a confiar en Él incluso cuando las preguntas persisten. Para que pueda abundante esperanza para el poder del Espíritu Santo no es un cliché, es la invitación a intercambiar la ansiedad de la justificación por la paz de saber que nuestra aprobación ya está sellada en el cielo. Pero Pablo no está contento en el pliegue. Vive lo que enseña. Con una humildad que se desarme, confiesa: estoy convencido de que estás lleno de amabilidad y conocimiento. No es halagador, es el reconocimiento de que la Iglesia en Roma, con todas sus tensiones, ya tiene los ingredientes para la unidad. El problema no es la falta de teología, sino olvidar lo esencial, que la gracia que nos salvó es la misma que debe unirnos. Por lo tanto, escribe audazmente, no como un dictador, sino como un hermano que, después de haber recibido la gracia de ser ministro de Jesucristo entre los gentiles, no puede silenciar el evangelio que rompe las barreras. ¿Y qué evangelio es este? Uno que transforma enemigos familiares. Pablo recuerda que Cristo ha confirmado las promesas a los judíos y, al mismo tiempo, abrir las puertas para que los gentiles glorifiquen a Dios. No es un sino un y glorioso,
El mismo Dios que ha demostrado a Abraham es el que ahora canta entre las naciones, Salmos 6 y 49. Las citas de las Escrituras no son adornos retóricos. Estas son evidencia de que la unidad siempre ha sido el plan. Desde Génesis, Dios soñó con una mesa donde todos, judíos, griegos, esclavos, gratis, con el mismo pan y bebida del mismo cáliz. Es en este clima de esperanza que Paul comparta sus planes, no como un turista, sino como un peregrino de gracia. Quiere visitar a Roma para no ser atendida, sino para servir, para ser recreado, es decir, revitalizado, por su comunión. Hasta su viaje a Jerusalén, con la oferta de los gentiles a los hermanos pobres, es un acto profético, una señal de que en Cristo lo que nos divide puede convertirse en un puente. Y cuando pide oración, lucha conmigo en oraciones, no es por miedo, sino por una certeza. La unidad de la Iglesia es una batalla espiritual. Las paredes que nos separan no enamorarán de los debates, sino por rodillas dobladas y corazones. El capítulo se cierra con una bendición que también es un manifiesto: el Dios de la paz sea con todos. No la paz como ausencia de conflicto, sino la paz que viene de saber que al final todos le pertenecemos. Y es esta paz radical, inclusiva y transformadora, que debería impulsarnos a vivir lo que Paul resume en una oración: bienvenidos el uno al otro, como Cristo nos ha recibido. Porque al final, la Iglesia no es un club de personas que piensan lo mismo, sino un movimiento bienvenido que agradecen. Y es en esta bienvenida mutua, desprecia nuestras diferencias, que el mundo no verá un grupo religioso, sino el cuerpo de Cristo en acción, sí, pero curación, dividido, sí, pero reuniendo, imperfecto, sí, pero siendo perfeccionado por la gracia que nos une. He aquí, Paul, el maestro de la lógica inspirada, cierra su obra maestra no con un tratado frío, sino con el calor de un abrazo apostólico. El capítulo 16 no es un epílogo burocrático, es el pulso de un corazón el que palpita una familia extendida por todo el imperio, sino unida por un solo espíritu. Cada nombre citado: Febe, el fiel sirviente que llevaba la letra en sus manos, Priscila y Aquila, Batala partners en el Evangelio, el oscuro pero no menos amado Urbano, Trífon, y por lo tanto, es una piedra viva en el templo que Dios construye. No son meros saludos, son lazos eternos forjados en el crisol de la gracia. Y luego, como padre que advierte a sus hijos antes de enviarlos al mundo, Pablo lanza una advertencia solemne: fugi de los que promueven divisiones. No es un llamado al aislamiento, sino a la sabiduría. Porque el enemigo no ataca con espadas, sino con susurros que se dividen, doctrinas que separan más unitadas, debates que inflan más que construir. Pero la promesa resuena como un trueno: el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies. No es una victoria futura lejana, es un triunfo ya sellado en la cruz, que se manifiesta cada vez que elegimos la unidad en el conflicto, el amor sobre la discordia. ¿Y cómo no terminar en la adoración? La doxología final no es un mero cierre litúrgico, es la explosión de un corazón desbordante. Al único Dios sabio, a través de Jesucristo, sea la gloria para siempre y para siempre. No hay un punto final aquí, sino una exclamación que resuena con la eternidad. Porque los Romanos no es solo una carta, es el manifiesto divino, la sinfonía teológica donde cada nota, el pecado universal a la justificación por fe, desde la lucha de la carne hasta la victoria del Espíritu, tiene un clímax glorioso: Dios con nosotros, para nosotros, en nosotros. Esta epístola nos arrastró a través del abismo de nuestra condición, no hay justo, ni siquiera una, para llevarnos a las alturas de la gracia, justificado, porque por fe, tenemos paz con Dios. Vimos a Abraham, el padre de la fe, no como un héroe inalcanzable, sino como un hombre en el que, como nosotros, creyendo en contra de la esperanza, encontramos que la ley no salva, pero señala al que salva. Hemos aprendido que la batalla contra el pecado no se pierde, porque el cuerpo está muerto, pero el espíritu es la vida. Y en el capítulo 8 escuchamos el grito que silencia todo miedo: ni la muerte ni la vida, ni cualquier otra criatura puede separarnos del amor de Dios. Ahora, si ha llegado aquí, si ha permitido que estas verdades las confronten, la consolan y las transformen, este no es el final, sino el comienzo. No cierre este estudio como termina un libro, pero como alguien que firma un pacto. Deja tu testimonio en los comentarios. No por formalidad, sino como un acto de guerra contra el olvido. Escribe con convicción. He completado el viaje de los romanos. Ahora lo sé, el Evangelio no es una teoría,
es el poder de Dios el que me ha sacado de la oscuridad. Mi vida no me pertenece, es una oferta viva, un altar donde la gracia arde sin cesar. Y ve más allá, ¿qué verdad te desarmó? ¿Fue la gracia que sobrecarga en el capítulo 5, como se desborda un río sobre la aridez del pecado? ¿O la muerte al anciano en 6, donde has enterrado, simbólico pero definitivamente tus cadenas? Tal vez fue el capítulo 8, donde el amor de Dios resultó ser una fortaleza impregnable, un refugio donde el infierno ni siquiera invade. O tal vez 12, donde la adoración racional requiere que ofrezca su cuerpo, su horario, sus sueños como instrumentos de justicia. Hablar. Testigo. Porque cada comentario aquí es una chispa que puede incendiar otra alma. Es el eco de Pablo multiplicado, la fe viene escuchando y escuchando la palabra de Cristo. Que su voz se una a la nube de testigos que, a través de los siglos, repiten, Cristo es suficiente. Ese Romanos no es solo una carta que estudiaste, sino la lente que ves todo, tus fracasos, tus victorias, tus relaciones, tu eternidad. Que vivas justificado, no por mérito, sino por misericordia, santificado, no por esfuerzo, sino por rendición, glorificado, no por obras, sino por la promesa de la que comenzó y completará el buen trabajo en usted. Y si aún no te has entregado a este Cristo, si todavía lleva la carga de la justicia o el peso de una culpa fallida, hoy es el día. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por los cuales debemos ser salvos. No hay otro sacrificio que borre el pecado. No hay otra puerta, otra forma, otra verdad. Confía en Él. Declare con los labios y la vida, Jesús es el Señor. Y encontrará que la paz que excede toda comprensión no es un cliché, sino una realidad que inunda el alma. Que la gracia que hayas encontrado en estas páginas siga, no como un fantasma, sino como una sombra fiel, presente en cada amanecer. Que caminas no solo como uno conoce la verdad, sino como quien fue transformado por ella. Hasta que nos volvamos a encontrar, estén en las páginas de otra epístola o en las calles del cielo, que su vida predica, con o sin palabras, para mí, vivir es Cristo. Dios te mantiene en la palma de tu mano.